Bueno, muy buenos días, estudiantes del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. Entonces, iniciamos este tercer encuentro del CIPAS, de la tarea 2 Trigonometría. Hoy vamos a mirar, vamos a empezar con lo que es la verificación en el GeoGebra de los ejercicios 3 y 4 que quedamos pendientes en el encuentro anterior. Y continuamos con el análisis de los ejercicios del bloque 5, que son los ejercicios de aplicación. En ese análisis, lo que vamos a hacer no es como tal resolver el ejercicio, pero sí la idea es que en ese análisis los pueda ayudar para que ustedes identifiquen esa situación problema, ese contexto del ejercicio del bloque 5, a qué temática de la tarea os corresponde. Es decir, si ese contexto del ejercicio que yo seleccioné hace referencia o se puede resolver mediante la aplicación del teorema de Pitágoras, o se puede resolver mediante la aplicación de lo que son las razones trigonométricas, o se puede resolver aplicando la ley del seno, o se puede resolver aplicando la ley del coseno, o si corresponde a lo que es una representación de una función trigonométrica, o si corresponde a la solución de lo que es una ecuación trigonométrica. Entonces la idea es esa, la idea es analizar el ejercicio, mirar los valores, contextualizarlo, identificar esos valores y mirar cómo esos valores y esa situación problema corresponde a alguna de las temáticas de esta tarea 2. ¿De acuerdo? Entonces voy a compartir pantalla. Sí, gracias. Voy a compartir pantalla y ustedes me dicen en qué momento ya la pueden visualizar. ¿Listo? Bueno. mm, ¿Ya pueden visualizar pantalla? ¿Me indican, por favor? Sí, señor, se ve. Sí, listo. Señor. Listo, gracias. Bien. Entonces, como dije anteriormente, vamos a empezar con lo que es la verificación de los ejercicios 3 y 4. En el último encuentro que tuvimos el jueves en la noche, vimos lo que es la parte analítica, cómo se resuelven esos ejercicios que correspondían a la que son solución de triángulos rectángulos, los cuales aplicamos lo que es el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Miramos como tres pasitos. Recuerden que hicimos primer paso, aplicamos el teorema de Pitágoras para calcular alguno de los lados que faltaban, bien sea que faltara calcular la hipotenusa o bien sea que faltaba calcular el lado del un cateto. Después aplicamos las razones trigonométricas para calcular uno de los ángulos. Y en el tercer pasito, como faltaba solamente un ángulo, porque el hecho de ser un triángulo rectángulo implica que tenga un ángulo de 90 grados, entonces si yo sé que es rectángulo rectángulo, ya automáticamente debo saber, digamos, debo tener claro que uno de sus tres ángulos es 90, que se le hace un cuadrito en el vértice para indicar que ese es el de 90 grados. Entonces, yo calculando un segundo lado, un ángulo, entonces, el tercer ángulo, para calcularlo, aplico esa regla que me dice que la suma interna de todos los ángulos internos de todo triángulo suma 180. Entonces, lo aplicamos y calculamos el tercer ángulo. Después vimos la ley del coseno y la ley del seno. Hicimos una tablita, organizamos por filas, ángulo, lado opuesto, tres filitas. Y para identificar que cuando yo aplicaba, podía aplicar la ley del seno y cuando no. Y el truco fue que la ley del seno la aplico es cuando conozco la fila completa, es decir, ángulo y lado opuesto. Y si no tengo ninguna de las dos filitas, entonces tengo que aplicar la ley del coseno. Después aplicamos como tal la ley del seno y la ley del coseno, que es la parte, digamos, analítica. Entonces vamos a empezar por representar o verificar el ejercicio 3 que corresponde a triángulos rectángulos. Entonces, vamos a suponer que tenemos un triángulo. Por ahí el micrófono abierto, por favor, lo cerramos.
Jessica, no. Ah, ya lo cerraron. Vale. Listo. Entonces digamos, vamos a suponer que tenemos un triángulo. Vamos a mirar uno de los valores aquí. Vamos a suponer que tenemos 8, los catetos 8, 6, y cuando lo resuelvan se van a dar cuenta que eso les da que ese triángulo, ¿está? Cuando ustedes lo resuelvan, bueno, ahí dice que, uy, súper torcido. 6 centímetros, 8 centímetros, y cuando ustedes lo resuelvan se van a dar cuenta que esto les da 10 centímetros, ¿vale? Entonces vamos es a dibujar ese triángulo rectángulo, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a verificar que, pues, cómo se construye un triángulo rectángulo en el GeoGebra. No es tan complejo, lo vamos a hacer y listo. Entonces, mira, digamos, a colocar unos puntos acá, unos puntos. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo voy a colocar aquí como unas, imaginariamente, y voy a colocar aquí el punto de referencia que sea mi origen, que es el punto 0,0. Entonces, vengo aquí al GeoGebra y acá le digo, abro paréntesis, 0,0. Listo, ese es mi origen. Si ese es mi origen, y entonces tengo aquí un plano cartesiano, aquí va a haber otro punto. Esta distancia de acá a acá son 8 centímetros. Pero ya hablando en términos de puntos en el plano cartesiano, este punto tiene la coordenada 8 en X y en Y 0. Entonces ese sería el segundo puntico que voy a ubicar acá. Abro paréntesis, 8,0. ¿Listo? Bueno, ahora, este sería, o este es el eje X de ese plano cartesiano. Ahora acá viene el eje Y. Este es el eje Y. Y acá va a estar este punto del eje Y. La coordenada de este punto va a ser en X0 y en altura 6. Entonces ubico ese punto en el plano cartesiano. 0,6. ¿Listo? Y entonces ahora lo que voy a hacer es simplemente, voy a hacerlo de dos maneras. Unir con un polígono o unir tres segmentos. Bueno, en este caso voy a utilizar la opción polígono, que está en el quinto cuadro de opciones que están acá. Es simplemente usted lo que hace es hacer clic sobre cada uno de esos tres puntos, uno por uno. Clic en el punto A, clic en el punto B, clic en el punto C y vuelvo a hacer clic en el punto A. ¿Listo? Y mira que ahí automáticamente me marca acá en la barra donde yo ingreso la información los valores de esos lados. Si quiero hacerlo más explícito, yo puedo ingresar a cada segmento en propiedades y decirle que además en la etiqueta visible, además del nombre, me muestre el valor. Y voy a hacer eso con cada uno de ellos. Nombre, valor, nombre, valor. Listo. Y ahí está. ¿Se comprende esta primera parte? Sí, señor. Listo, vale. Ahora vamos a mostrar los ángulos. O sea, ya sabemos que el ángulo 90 es este, pero tenemos que mostrar estos otros dos ángulos. Entonces, para medir esos ángulos, entonces vengo aquí a esta opción que es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donde dice ángulo y voy a medir el ángulo. Entonces, debo hacer clic, hay que medirlo en sentido anterior, en este sentido. Y ese ángulo, mira que
mide 36. Que acá pasó algo curioso. Y no la viste en el programa. Venga, sí. Ah, más fácil aún. Miren cómo es el proceso. Como hicimos un polígono, entonces yo cuando doy la opción aquí, ángulo, y doy clic en la región del polígono, mira que él automáticamente me mide los tres ángulos. Más fácil aún todavía. Excelente decisión haber seleccionado polígono. Lo que estoy haciendo acá simplemente es mover un poquito la etiqueta de los ángulos, pues para que lo vea de forma más clara. Entonces, esta es la verificación para el ejercicio 3, preguntas. Entonces, lo que hago es copiar y pegar. Obviamente, en los cálculos, usted los ángulos les tuvo que haber dado esto, ¿no? Para el caso del ejercicio A. Y es replicar para los otros dos. ¿Listo? Preguntas a ver de este primer proceso de verificación. ¿No hay preguntas? Bueno, creo que no. No, por ahora no está bien. Listo, eso es gracias. Ahora vamos a la segunda, el ejercicio 4. Este es el ejercicio 3 y ahora el ejercicio 4. Bueno, entonces, para el ejercicio 4, usted ya, bien sea para la ley del seno o bien sea para la ley del coseno. Entonces, en este no vamos a hacer la construcción geométrica porque es un poquito más compleja. En este lo vamos solamente a verificar analíticamente, es decir, vamos a verificar la ecuación. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tenemos una ecuación de este tipo, que espera que acá, en esta sí no puedo asignar valores de forma tan aleatoria. Toca, hombre, ver esto. Y voy a copiar los datos. Listo. Entonces, miren, vamos a mirar por ejemplo el primer caso. En este primer caso, el caso A, bueno, no, miremos otro que el A ya lo miramos. No, no lo hicimos, pero bueno, vamos a mirar el A. A vale 6,32 centímetros. Alfa, que es el ángulo, mide 49,18 grados. Y el lado C, que me quedó cortado, es este, que es 3,61. Entonces, nosotros cuando organizamos la tablita, nos dimos cuenta que se conoce el ángulo alfa y su lado opuesto que es A. O sea que en este caso, este ejercicio es de ley del seno. Como el lado que se conoce el ángulo alfa y el lado A, y el tercer valor que se conoce es el lado C, necesariamente el ángulo que tenemos que calcular inicialmente es el que está enfrente del lado C, que es esta letra gamma. Y entonces cuando yo escribo la ley del seno, yo les sugiero que lo escriban de primero la incógnita. Seno de alfa sobre su lado opuesto, que es 3,61 centímetros, tendrá que ser igual al seno del otro ángulo conocido, que es este, 49,18, sobre
el lado opuesto. El lado opuesto a este ángulo es 6.32 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer nosotros simplemente es ingresar esta información al programa para que él me muestre cuál sería o cuál es la solución de esa ecuación. Pero como el programita, el software no identifica esta letra griega como una incógnita, yo necesariamente cuando la escriba ya en el programa la tengo que pasar como X. Adicionalmente, tampoco debo escribir las unidades de medida. Y así es como yo lo escribo en el GeoGebra. Voy a decirle acá que va a ser un nuevo proceso. ¿Listo? Este lo pegué para, digamos, tener como una referencia de lo que voy a escribir. En este caso, como hace una verificación solamente de la parte algebraica, vengo acá y le digo cálculo simbólico. ¿Listo? Y acá le escribo solución y me salen tres opciones. De esas tres opciones voy a seleccionar la segunda y escribo esta expresión que está acá. Yo escribo seno, selecciono seno de x, división, abajo escribo 3.61. Esto es igual, división, seno, en este caso es 49.18 sobre 6.32. Le digo que esto a la derecha de la coma con respecto a X y le doy Enter. ¿Listo? Y ahí me arroja la solución, que sería esta expresión que está acá. Entonces lo que él me está mostrando es como el despeje de esta ecuación. Y de esa forma, pues, de esa forma yo simplemente pego este pantallazo y lo pongo allá. ¿Sí? No es más. Simplemente es como el despeje de la ecuación y lo pego allá. Ahora, para el caso cuando es, por ejemplo, ley del coseno, que por ejemplo la ley del coseno de estos ejercicios sería, por ejemplo, este, L. Entonces, los valores son A igual a 4.96. No, perdón, este pensé que era B. El D sí es ley de coseno. B 2.75 y C 3.92. ¿Listo? Entonces, este es ley del coseno. Entonces, para la ley del coseno, para los que ya pronto la han aplicado, este ejercicio se plantea de la siguiente manera. Por ejemplo, voy a plantearla partiendo de a al cuadrado. Esta a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos dos veces b por c por el coseno de alfa. Y entonces yo escribo los valores numéricos. A vale 4.96, b vale 2.75 al cuadrado, c al cuadrado es 3.92 menos 2 por b, que es 2.75, por c, que es 3.92, por el seno de alfa. Es lo mismo. Yo escribo esta ecuación allá en el GeoGebra, pero no le voy a escribir seno de alfa. Le tengo que escribir es seno de x, porque el programa no identifica alfa como una incógnita. No reconoce esa letra como una incógnita. ¿Listo?
Va a ser uno nuevo. Ahora sí, acá está. Es lo mismo, solución. Sería 4.96 al cuadrado es igual a 2.75 al cuadrado más 3.92 al cuadrado menos 2 por 2.75 por 3.92 por coseno de x. ¿Listo? Y ahí me bota esa solución, que es como el despeje de esta ecuación. A mirar si si por solución solita me bota otro tipo de solución. No, me arroja la misma. Entonces, simplemente es colocar esa información ahí, ese pantallazo. Ah, mira, por acá sí me arroja una solución más detallada en la parte, digamos, en el bloque izquierdo. Entonces podemos también colocar, o mejor aún, colocar esta. Podemos colocar este doble pantallazo, ¿cierto? Aquí, digamos, el de la derecha me sirve es para darme una idea de si el despeje que estoy haciendo es correcto, ¿sí? Y el de la izquierda ya me arroja el valor exacto. Venga, hacemos la prueba con el primero que hicimos, que se me hizo. Me lo dejo pegar. Ya me aprendo los datos. 361,49. Entonces era seno de x sobre 3.61 igual división. Voy a colocar aquí unos valores y ahorita los modifico. No me acuerdo de cuáles eran. Seno de 49.18 y 6.32. Listo. Entonces mejor lo hacemos por este lado. Que mira que acá sí me está arrojando el valor de los ángulos. ¿Listo? Entonces pueden utilizar bien sea por cálculo simbólico o por la parte izquierda, que es la opción que aparece inicialmente, que es el de las gráficas. ¿Listo? Esa sería la verificación de ese ejercicio 4. Es simplemente transcribir lo que está ya en el desarrollo, en el planteamiento de la ecuación. ¿Listo? Preguntas, a ver. Buenos días, profe. Yo tengo una. Sí, señor. En el GeoGebra, esto me aparece una diferencia de decimales. ¿Hay algún problema de ello? No, no. Porque es que el GeoGebra trabaja con todos los decimales y puede que nosotros no lo hayamos escrito con todos los decimales, pero una diferencia de decimales no es problema. Vale, profe.
Listo. Bien, entonces digamos, vamos ahora entonces a los bloques del ejercicio 5. Bien. Bueno, entonces en estos bloques del ejercicio 5 nos piden a nosotros que presentemos la solución paso a paso para responder a las preguntas que se planteen ahí y verificar con el software GeoGebra. Entonces viene el primer ejercicio, que es el ejercicio A, y dice que se golpea un diapasón, lo cual produce un tono puro cuando sus puntas vibran. Las vibraciones que se producen se pueden modelar con la función y me presentan esta función que está acá, donde B sub t es el desplazamiento de las puntas en milímetros en el tiempo de t segundos. Entonces, el desplazamiento, bueno, no me están diciendo, solo me dicen que el tiempo se mide en segundos. Ah, no, sí, perdón. El desplazamiento se mide en milímetros y el tiempo se mide en segundos. Entonces me piden, determine el periodo de vibración, calcule la frecuencia de la vibración, es decir, la cantidad de veces que vibra por segundo el diapasón, calcule la amplitud de la vibración. Entonces, voy a copiar solamente la ecuación. Bueno, copiamos todo. Listo, entonces mira, tengo esta ecuación que me representa la vibración, la velocidad de la vibración en un diapasón. Y voy a escribir acá la estructura que nosotros miramos el jueves, que fue la siguiente. Más D, perdón. Entonces, estructuralmente son idénticas, ¿sí? En cuanto a estructura. Lo que pasa es que, por ejemplo, en este ejercicio de aplicación, no tenemos todas las constantes A, B, C y D. ¿Qué constantes sí tenemos? Esta la tenemos, que es A. Recuerden que esta A representa la amplitud de la función. ¿Qué otra constante sí tenemos? La B, que es la que multiplica a la variable, esto es B. ¿Cuál no tenemos? C no tenemos. Y no tenemos quiere decir que vale 0. ¿Y cuál otra no tenemos? D. D tampoco la tenemos, es decir que D también vale 0. ¿Por qué sé que no la tengo? Porque aquí dentro del argumento, que es este paréntesis, no hay un valor que se esté sumando o le esté restando a esto que está aquí, que es donde está la variable. ¿Por qué no tenemos D? Porque aquí fuera del argumento no hay un número que le esté sumando o le esté restando. Ahora, hay que entender lo siguiente. En este lado, el B hace el papel de la Y, en lo que vimos en forma general. Y en este lado, el tiempo hace el papel de la X. Es decir, en este ejercicio de aplicación nos cambian las letras de las variables, pero estructuralmente es la misma. Entonces, por ejemplo, con pura inspección, yo ya puedo responder la pregunta 3. ¿Cuál sería la pregunta 3? La respuesta a la pregunta 3. La amplitud es 0.3. Correcto, que es 3 sobre 10, perfecto. Ahora, el periodo de vibración, ahí sí tengo que hacer un cálculo. Recuerden que el periodo de vibración vimos que se calcula haciendo la división entre 2pi dividido sobre b, donde para este caso, b para mi ecuación es 381 pi. Ese vale b. O sea, simplemente es hacer el cálculo. Ahora, me preguntan, calcule la frecuencia de vibración. Eso no lo vimos. O sea, yo no les dije qué era frecuencia. Pero sí les dije que era periodo. Les dije que periodo era el tiempo en que tardaban a hacer una oscilación, un ciclo, una vuelta. La frecuencia es el número de oscilaciones en
un tiempo determinado. La frecuencia la vamos a representar con la letra F. Resulta que la frecuencia es el inverso multiplicativo del periodo. Entonces, si usted conoce el periodo y quiere calcular la frecuencia, simplemente tiene que hacer este cálculo. ¿Ok? Tiene que hacer ese cálculo. Y haciendo ese cálculo, ese valor le va a dar en hertz. Voy a suponer, no estoy diciendo que de eso, porque realmente no estoy ni siquiera haciendo un estimativo. Voy a suponer que eso me da 1.2 Hz, donde Hz, para los que de pronto no recuerdan, es 1 sobre segundo. Si a mí la frecuencia me da 1.2 Hz, significa que esa situación, que en este caso es un diapasón, que me está midiendo las vibraciones, él alcanza a hacer 1.2 oscilaciones por cada segundo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que mide la frecuencia. ¿Cuántas oscilaciones da por segundo? Si se está midiendo en hertz. Si a mí me dicen que la frecuencia es de 20 hertz, quiere decir que alcanza a hacer 20 oscilaciones en un segundo. Esa unidad hertz nosotros la hemos escuchado mucho en lo que son, de pronto son en lo que son por ejemplo, en lo que son las emisoras. Bueno, eso antes lo decían, ahorita no tanto, pero digamos que la señal es 106.5 Hz o megahertz, ¿cierto? Eso quiere decir que está haciendo 105 punto algo. Mega son 10 a la 6 Hz, es decir, 105 millones de oscilaciones en un solo segundo. Es algo que una vez de pronto dice, bueno, pero ¿cómo? Pero sí, eso está pasando. Pero bueno, eso digamos es un concepto un poco más físico que matemático, pero por ahora es entender que la frecuencia es eso, ¿sí? Es la cantidad de oscilaciones por unidad de tiempo. Entonces, con esta expresión, usted puede calcular la frecuencia. Es decir, la parte, L sería el puntico 2, este sería el puntico 1, y el puntico 3 es por pura inspección. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues hay que representar esto en el GeoGebra. ¿Listo? Pero pasa lo mismo, pasa lo mismo. La función, voy a escribirla por acá bien pequeñita. Así es, el ejercicio de aplicación es este. Pero en el GeoGebra él no me lee B, él no me lee T. Entonces yo tengo que escribirles con las letras que el GeoGebra las lee. ¿Cierto? Tengo que cambiar la B por la Y y la T por la X. ¿Cierto? Entonces eso es lo que va a hacer en el GeoGebra. Son exactamente los mismos valores, pero les cambio ahí les cambio, cálculo. Y entonces si tú escribes Y igual a 3 sobre 10 multiplicado por el seno 381 por pi. Recuerden que el pi tengo que escribir así, acá 1 y acá x. ¿Listo? Y me da una franja, pero resulta que esa franja no es una franja, porque eso es una ecuación trigonométrica. Recuerden ustedes que cuando graficamos ecuaciones trigonométricas nos daban como ondulaciones. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Usted lo que tiene que hacer es ampliar esto hasta que se vea la onda. Entonces, una forma es, hace clic sobre el plano, deja el botón de control sostenido y empieza a maximizar. Ahí está haciendo con el scroll. Y ya mira que se empieza a ver un poquito la ondulación. Entonces, ¿qué pasa? El scroll no me deja como una región exacta. O sea, entonces, como no me deja una región exacta,
Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a manipular las escalas de los ejes X y de los ejes Y, teniendo en cuenta lo que yo solucione acá. Por ejemplo, este periodo, esta división es muy chiquitica. Si usted divide 2pi sobre 381pi, eso da muy pequeñito. Entonces, teniendo en cuenta eso, se va a hacer lo siguiente. Va a darle clic sobre el plano, va a darle clic derecho y va a decir donde dice vista estándar. Perdón, era vista gráfica. Y en vista gráfica usted le va a dar valores. Entonces, a las X usted, por ejemplo, le puede decir, bueno, quiero que sea muy pequeñito lo que usted me represente ahí. Entonces, por ejemplo, represénteme desde -1 hasta 1. A ver qué sucede. ¿Listo? Y mira que a pesar de que es tan chiquitico, no se alcanza a ver la onda. Entonces vamos a hacerlo más chiquitico, 0.5 hasta 0.5. A ver qué pasa. Nada. Entonces, este valor realmente es muy pequeño. Tenemos que seguir haciéndolo aún más pequeñito. Y ya mira que ahí se empieza a ver de alguna forma la onda. Pero a pesar de eso no es muy claro, mira. Aunque, ya mira, ya se ve la onda. Ahora, en el X yo no necesito ver todo este eje vertical. Entonces, pues vamos a decirle, bueno, solamente grafíqueme de -1 hasta 1. Y ya, mira que ahora sí, hay como ahora sí se ve la onda. Entonces yo podría decir, no, esto aquí no lo entiendo muy bien. Quiero verlo aún más pequeñito. Es decir, en la X, puedo ponerle otro cerito, acá otro cerito, y mira que ya lo veo ahora sí mucho más claro. Y ahora sí se ve la onda. O sea, pasamos de una franja, que realmente se veía una franja de color verde, y ahora sí estamos viendo la onda como tal, la representación gráfica de esa función. Y fíjense que acá no hemos modificado absolutamente nada en la ecuación. La ecuación sigue siendo la misma. Lo que modifiqué fue la vista, la forma en que estoy mirando esto. ¿Listo? Preguntas a ver. Y ese sería ese ejercicio 1. Ejercicio A, perdón. Bueno, creo que no hay preguntas. Vamos a mirar el 2, el B, perdón. Listo. En el ejercicio B me dice, calcular la distancia que proyecta la sombra de un poste de 4 centímetros sobre el piso horizontal que mide 5.2 metros. Listo. Entonces tenemos la siguiente situación. Este es el piso, este es el poste como tal. ¿Listo? Acá está bueno, sumamos que aquí está el sol. Y acá hay una onda de luz, un rayo. Y pues esto aquí proyecta una sombra. Este poste está perfectamente anclado y forma aquí un ángulo 90 grados. Es decir, aquí tenemos un triángulo rectángulo. ¿Listo? Entonces me dice,
calcular la distancia que proyecta la sombra de un poste de 4.5 metros. Esto pues, aquí pues dice que el poste es de 4 o 5 metros, entonces esta debe ser la altura del poste. Sobre el piso horizontal, que mide 5.2 metros. Esta sombra dice que sería de 5.2 metros. ¿Qué es lo que usted tiene que calcular? Pues es esta distancia. Ahora, si usted simplemente lo que hace cuando se organiza la información, usted se da cuenta que es 5.2 metros y 4.5 metros son catetos, porque están formando el ángulo 90 grados. Y la distancia, que es la que no se conoce, en este caso es la hipotenusa. O sea que usted simplemente aquí lo que hace aplicar para resolver esto es el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Y así, pues usted resuelve ese ejercicio. Obviamente usted ya lo que tiene que hacer es aplicarlo. ¿De acuerdo? Preguntas, a ver. Este es mucho más sencillo, ¿no? Es bien sencillo. Preguntas de este segundo ejercicio, a ver. ¿No? Bueno, vamos a mirar el C. Hacer algo para no estar interrumpiendo. Voy a copiarlos todos de una vez. Bien. Entonces el ejercicio se dice, se desea realizar la programación del vuelo de reconocimiento de un dron. Para ello se tiene identificado el punto de salida A, el punto de aproximación B y el punto de retorno del equipo C. ¿Listo? Entonces tenemos 3 puntos. Punto A, que lo llamamos punto de salida. Tenemos un punto B, que lo llamamos punto de aproximación. Y tenemos un punto C, que se llama punto de retorno. Dice, si conocemos que la distancia entre el punto de salida, este punto, y el punto de aproximación es de 80.5 metros, es decir, este punto es de, esta distancia es de 80.5 metros, y el ángulo de inclinación para el ascenso es de 68 grados, y el ángulo de depresión para el descenso es de 40 grados,
A partir de la información anterior, determine la distancia a la que se encuentra al punto de retorno. Por- Ahora, ese es el punto de aproximación. Y este es el punto C, punto de retorno. Pero sí ya queda un poco mejor. Listo. Dice que esta distancia de acá hasta acá es de 80.5 metros. Y me dice que un ángulo de ascenso, es decir, un ángulo de elevación. El ángulo de elevación es cuando mides hacia arriba. Este ángulo es de 68 grados. Y el ángulo de presión, es decir, hacia abajo. Entonces lo que usted hace es traza una horizontal imaginaria. Y el ángulo de presión es este que está aquí, 40 grados. ¿Listo? Entonces, usted tiene eh, una información, no me están diciendo que que este triángulo sea rectángulo, solamente me están diciendo que este ángulo de acá es de 68 grados. Entonces, resulta que usted simplemente le dan este ángulo de presión. Pero hay un teoremita que me dice lo siguiente. Vamos a proyectar esto que está acá, este lado, y vamos a proyectar esto que está aquí. ¿Sí? Este ángulo y este ángulo son exactamente iguales, ¿sí? Por construcción geométrica. Ahora, este ángulo de acá y este ángulo de acá, en geometría se llaman ángulos alternos internos. Y la característica de los ángulos alternos internos es que son iguales. ¿Listo? Entonces, usted tiene dos de los tres ángulos internos de un triángulo, en este caso, oblicuo ángulo. Usted fácilmente puede calcular este ángulo de acá aplicando el teoremita que dice que la suma de los tres ángulos internos de todo triángulo siempre le tiene que dar 180 grados. Ya usted con los tres ángulos internos y con uno de sus lados, usted va a decidir, analizar si aplica la ley del seno o aplica la ley del coseno. ¿Listo? Entonces recuerde que tiene que hacer, pues organiza la información en una tablita. Si usted conoce ángulo y lado opuesto, aplica ley del coseno. Si no conoce ángulo y lado opuesto, tiene que aplicar la ley del coseno. ¿Listo? Entonces, eso ya es para que lo hagan cada uno de ustedes. Digamos, como les digo, este CIPA solamente es para darles como digamos, una idea de poder reempezar a resolver el ejercicio. Bien, miremos el siguiente. El ejercicio D. Dice, en un campo de fútbol entrenan los jugadores de un equipo para su próximo partido. Carlos Alberto debe ir por el balón, teniendo en cuenta que el balón B está a 90 metros de Carlos y el ángulo que se forma entre el balón y Alberto es de 127 grados. Y la distancia entre Carlos y Alberto es de 100 metros. A partir de la información anterior, vamos a determinar la distancia que hay entre el balón y Alberto y el valor del ángulo B formado entre el balón y Carlos. Bueno, parece como un trabalenguas, pero vamos a empezarlo a dibujar.
Entonces dice, son dos personas, Carlos y Alberto. Y hay un tercer elemento que es el balón. ¿Listo? Entonces vamos a empezar desde acá. Teniendo en cuenta que el balón está a 90 metros de Carlos. Listo. Entonces, lo primero que me dicen es que el balón está a 90 metros de Carlos. Vamos a ver si en esta forma nos quedaría. Este es Carlos. Y aquí hay 90 metros. Y dice que el ángulo que se forma entre el balón y Alberto es de 127 grados. Entonces, por aquí va a estar Alberto. ¿Por qué lo hago en ese lado? Porque me dice que el ángulo es de 127 grados. Entonces, es un ángulo mayor a 90 grados. Y me dice que la distancia que hay entre Carlos y Alberto es de 100 metros. Eso sería algo así. Este, ahora mismo. A partir de la información anterior, pues determine la distancia que hay entre el balón B y Alberto. O sea, esta distancia de la pregunta A, y el ángulo formado entre el balón y Carlos. Espera que es que acá debe ser un motivo en mi forma que acá hay mucha bulla en la casa. Listo. Se pasó un poquito la bulla. Bueno, sigamos acá con este ejercicio. Entonces, otra vez, retomemos acá, porque hay algo aquí que no cuadra en esta gráfica. Dice, Carlos y Alberto deben tener en cuenta que el balón B está a 90 metros de Carlos. Listo, es esta distancia, esa está bien. Es muy claro lo que dice ahí. Y el ángulo que se forma entre el balón B y Alberto es de 127 grados. Listo. Dice que la distancia entre Carlos y Alberto es de
100 metros. Bueno, es que este ángulo es el que no debería estar así. A ver, volvámoslo a hacer acá. Tenemos el balón. Tenemos que Carlos, la distancia entre ellos es 90 metros. Listo, perfecto. Tenemos que la distancia entre Carlos y Alberto es de 100 metros. Y hay un ángulo de 127 grados. Entonces, por aquí va a estar Alberto. Y aquí van a estar los 100 metros. Y acá pues, tenemos esta distancia. Listo. Entonces, esos 127 grados deben ser estos de acá. Y ahora sí, pues gráficamente sí tiene sentido la situación. Entonces, ten en cuenta esta información, determine la distancia que hay entre el balón y el verbo. Esta distancia es una incógnita. Y en la pregunta B, esta sería la pregunta A. Y en la pregunta B me dicen el valor del ángulo formado entre el balón y Carlos. Es decir, esta sería la pregunta B. Y así, pues ya sí tiene sentido la gráfica. Entonces, en este caso, ¿qué tengo yo? Pues tengo este lado y tengo este ángulo. Entonces, lo mismo, ¿ustedes qué van a hacer? Van a hacer la tablita y empiezan ángulo y lado. Empecemos por este ángulo. Vamos a llamarlo según los vértices, ángulo B. ¿Se conoce? No se conoce. ¿Cuál es el lado opuesto al ángulo B? Pues el lado opuesto es 100 metros. Ahora vamos por el ángulo A. ¿El ángulo A se conoce? No se conoce. ¿Cuál es el lado opuesto al ángulo A? 90 metros. Ahora vamos al tercer ángulo, que es el ángulo C. El ángulo C, ¿se conoce? Perdón, sí se conoce, 127 grados. ¿Cuál es el lado opuesto al ángulo de C? Este, no se conoce. Entonces mira que no se conocen los dos datos de la columna 1, no se conocen los dos datos de la columna 2, no se conocen los dos datos de la columna 3. Entonces, sí o sí, tengo que aplicar la ley del coseno. Entonces, cuando usted aplica la ley del coseno, para este caso, usted la va a aplicar empezando para calcular este lado. Este lado, vamos a llamarlo X, lo pueden llamar X. Entonces, cuando se aplica, lo plantea la ley del coseno, le va a quedar X a la 2 es igual a este primer lado al cuadrado más este segundo lado al cuadrado menos 2 veces este lado, 90 por este segundo lado, por el coseno del ángulo que forman estos dos lados, que son 127 grados. Y así, pues usted puede resolver al menos la primera pregunta. Para la segunda pregunta, usted ya conoce, ya al conocer este lado, ya esto no sería, este no sería incógnita, y entonces usted ya conoce los datos de la tercera fila. Entonces usted podría aplicar la ley del seno. ¿Listo? Y así, pues, puede usted resolver ese ejercicio. Listo, en la anterior gráfica, pues, visualmente no daba, está haciendo interpretación errada. La gráfica correcta, pues, sería esta. ¿De acuerdo? Bien. Y terminamos con este. Entonces, resumiendo los 4 ejercicios, haciendo un resumen. El primer ejercicio es de gráficas de funciones trigonométricas. Calculan periodo, calculan frecuencia,
determinan amplitud y grafican en el GeoGebra, hacen la manipulación de los ejes para que se vea la escala correcta. El ejercicio B corresponde a una aplicación del teorema de Pitágoras. Creo que es de todos los que están ahí, el más sencillo. El ejercicio C, no les dije, simplemente les di una indicación. En ese, pues, ustedes van a darse cuenta que cuando calculen el tercer ángulo, al calcular el tercer ángulo, pues ya tienen datos adicionales y se van a dar cuenta que tienen lado y ángulo opuesto de ese triángulo que se forma ahí. En el ejercicio 4, si les mostré, les indiqué claramente, o les mostré cómo desarrollarlo y les indiqué que sería ley del coseno. Y ahora vamos para el ejercicio 5. Dice que un poste de energía de alta tensión mide 14 metros y deberá ser colocado en la cima de una montaña. Para sujetarlo, el encargado manifiesta que dos templetes deben quedar a 65 grados y 42 grados respecto al piso. A partir de la información anterior, determine la distancia entre los anclajes y determine la longitud del cable que se utiliza para los dos templetes. Bien, entonces es lo siguiente. Vamos a suponer que vamos que esta es la montaña y bueno, vamos a hacer de pronto en la parte superior pues está el poste. Este poste tiene altura, vamos a llamarla H, de 14 metros. Y es que tiene unos cables que la sujetan, ¿cierto? Entonces, acá va un cable y aquí va otro cable. Entonces me dicen que esos templetes deben quedar a unos ángulos con respecto al piso, 42 y 65. Entonces, como es un poquito menos inclinado o más inclinado, sería el de 65 grados. Y pues el otro, que son 42 grados. Me preguntan, calcular la distancia entre los templetes, es decir, debo calcular esta distancia. Y me piden calcular cuánto cable se necesita para los dos templetes. Entonces, se necesita, vamos a llamar vamos a llamarla, vamos a llamarla una distancia, no, vamos a llamarlo, es que no quiero ponerle C para que no sea cateto. Vamos a poner una letra, vamos a llamarlo A y vamos a llamarlo B. Entonces, la primera pregunta me están preguntando cuál es el valor de D. La segunda pregunta me están calculando cuánto suman A y B. ¿Listo? Así como está, usted lo puede resolver, digamos, no lo podemos resolver como todo un triángulo, es decir, no voy a tomar todo este triángulo y resolverlo porque no tengo datos, no tengo los datos de ninguno de los lados. Entonces, ¿qué me toca hacer? Me toca hacer una división. Vamos a llamar un triángulo 1 y un triángulo 2. En ese triángulo 1, que este ángulo es de 90 grados, yo conozco este ángulo que es de 65 grados y conozco esta altura que es de 14 metros. Entonces, usted debe calcular este pedacito, vamos a llamarlo D1, y debe calcular esta hipotenusa. Entonces, usted debe calcular el cateto D1 y debe calcular la hipotenusa A. ¿Cómo la calcula? Pues aplicando las relaciones trigonométricas. Ahora, en el triángulo 2, que es este que está acá, usted tiene que esto mide 42 grados y que esto mide 14 metros. Entonces, esto va a llamarlo B y esto vamos a llamarlo D2. Igual, usted tiene que calcular el cateto D2 y tiene que calcular la hipotenusa B. ¿Cómo lo calcula? Pues con relaciones trigonométricas. Ya cuando usted calcule, sepa cuáles son los valores de los catetos y los valores de la hipotenusa, usted ya puede resolver la pregunta 1, que es calcular la distancia que los separa a los templetes. ¿Cómo? Pues sumando lo que le dio a usted de 1 de este primer triángulo, sumándolo con D2
que es lo que le da de este segundo triángulo. Acá, listo. Y para la respuesta a la pregunta 2, que es cuánto el cable que se necesita, pues el cable que se necesita pues va a ser la suma de las dos hipotenusas de esos dos triángulos rectángulos, que son A y que son B, según este dibujo. Entonces, conclusión, este ejercicio E se resuelve aplicando lo que son las razones trigonométricas. Usted debe dividir en dos triángulos rectángulos. Este sería el triángulo 1 y este sería el triángulo 2. ¿Listo? Y ya de esa manera pues serían o son los elementos que les quería presentar hoy para que ustedes resuelvan este ejercicio 5. ¿Listo? Preguntas a ver entonces. Buenos días, profe. Buenos días, Diana, señora. Profe, es que me conecté tarde y solo quería saber si se explicaron cómo hacer las gráficas de los puntos anteriores. ¿Del 3 y el 4? Sí. Sí, señora, sí se explicaron al Listo, inicio. vale, profe. Vale, yo lo reviso entonces la grabación. Gracias. Listo, Diana. Sí, claro. Entonces, ahorita de una vez descargo y la subo ahí a la lista de reproducción de YouTube, ¿vale? Listo, profe, gracias. Listo, entonces ahí tienen los elementos. Intenten hacerlo con, digamos, las pautas que les di. Envíen los aportes y pues retroalimento para que hagan los ajustes que sean necesarios. ¿Listo? Entonces, por hoy los dejo. Igual ahorita a las 10 tengo otro encuentro. Eh, que pasen feliz fin de semana y bueno, que estén muy bien. Enviar esos aportes y yo el lunes reviso favoritos. ¿Listo? Chao, chao.